Bueno, qué bendición. Una bienvenida para todos, para los que por primera vez estén en este lugar. Vamos a la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Sí, verso 7. Y mire lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Dios respondió a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, el Señor, miro ¿el qué? El corazón. Diga conmigo: Dios no se deja llevar por las apariencias, porque Él conoce el corazón. Vamos a la portada. Y ahí está la portada de la enseñanza del día de hoy y a partir para toda esta semana. El título: apariencia versus corazón. Y a un lado tenemos ahí a una persona súper elegante, súper fashion. Se ve muy feliz, se ve muy apoteósica, se ve muy exitosa, se ve radiante. ¿Quién no quisiera ser como esa persona? Diríamos la mayoría al ver una foto de esas en Facebook, en Instagram, en Snapchat, bueno, en cualquier red social o en cualquier lugar. Sin embargo, quiero que miren ustedes el corazón, muy probablemente, de esa persona. Y hasta allá no llegamos la mayoría. Hasta allá llega solamente Dios. Porque ¿quién va a creer que una persona con semejante apariencia tenga un corazón que está totalmente dañado, totalmente lastimado? Y de eso es que yo quiero que hablemos. Esa fue la palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero hacer un recuento de qué es lo que está pasando aquí en este pasaje. Vamos a estar en primer libro de Samuel, solamente ahí. El profeta Samuel, a quien Dios le hubiera dicho que fuera a la casa de un hombre llamado Jesse y que uno de sus hijos iba a ser ungido como rey, el próximo rey de Israel. Había un rey que era Saúl, pero Dios ya había dicho: él ya no más, él ya no va más, hasta aquí. Y ahora dice que va a ungir a uno de los hijos de este hombre en reemplazo de Saúl. Y entonces cuando Samuel llega a la casa y Jesse le preparó a todos sus hijos, pues obviamente que les puso la mejor pinta, los mandó perfumar. Ellos llegaron súper arreglados, muy bien preparados en todas las cosas. Y cuando llegó el profeta y vio al mayor, al primero, el profeta dijo: este es. Qué apariencia, qué presencia, wow. Y Dios le dijo: no, no es. No mires la apariencia. Recuerda que yo no me guío por eso, porque yo conozco el corazón. Entonces miró al segundo, y cuando miró al segundo dijo: este sí es. Y Dios le dijo: tampoco. Y miró al tercero: tampoco. Y al cuarto, y al quinto, y al sexto, y al séptimo: ninguno. Entonces el profeta dijo: pero ¿cómo así? Sí, Dios me dijo que era uno de ellos. Entonces el profeta como que se confundió y le preguntó a Jesse, al papá: disculpe, ¿ninguno de ellos es? ¿Estos son todos tus hijos? ¿O te falta alguien? Y el papá dijo: déjeme mirar a ver, déjeme contarlos. ¿Quién me hará falta? ¡Ay, sí! ¡Sí, me falta uno! ¡Ay, qué vergüenza! Pero es que ese es el más chiquitico, el más jovencito. Lo tengo incluso por allá atrás de las montañas cuidando mis ovejas. Y él dijo: pues no me voy hasta que lo traiga. Y todos los hermanos se miraron como diciendo: ¡qué oso! ¿Sí me hago entender? O sea, si no nos escogió a nosotros, que somos los mejores, que somos, mire, ahora el otro cuando llegue todo sudado, oliendo a oveja y todo chino, peor. Y así fue. Llegó David, ahí venía David. Y cuando entró David a la casa, el profeta se quedó mirándolo. Y ojo con esto, esto es increíble, porque Dios fue el que le tuvo que decir a Samuel: él es. Quiere decir que Samuel, cuando lo vio, dijo: tampoco. Menos.
Pero a ese Dios le dijo: sí, ese es, úngelo. Wow, eso fue tremendo. Imagínense esa escena, todos los hermanos mirando unos a otros, cómo le derramaban el aceite y lo ungían, dice que como el próximo rey de Israel. Y David ahí todo empapado de aceite. Sí, y el papá sorprendido, el mismo profeta sorprendido. Tremendo. Yo creo que los hermanos dirían: qué desperdicio, qué equivocación, qué error. Dios mío, el profeta se equivocó. Dios mío. Nadie creía en David, nadie. Pero había alguien que creía en David, el que lo había creado, el Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando en este lugar. Pero yo quiero que pensemos un poco sobre esto, porque esta palabra va a ser tremenda para este año, indiscutiblemente. Miren algo. Yo me puse a pensar: Dios, tú desechaste a Saúl, a quien habías ungido como rey, el primero. Y de todos estos muchachos, a ninguno escogiste, sino a David. Ahora, ¿por qué? Cuando Dios dice: he hallado un hombre conforme a mi corazón, y habla de David, ¿de qué clase de corazón está hablando Dios? Y eso me causó a mí una intriga tremenda. Yo quiero conocer ese corazón. ¿Cómo tener un corazón que Dios diga: hallé a alguien conforme a mi corazón? ¿Cómo tener un corazón en el cual Dios se contente, se alegre? Porque yo les digo una cosa: en el tiempo que estamos viviendo, la verdad, vivir por apariencia es una moda increíble. Pero yo pienso que lo más hermoso es, más que vivir por una apariencia, vivir realmente por el corazón. Por el corazón. Y Dios me mostró 7 cosas por las que desechó a Saúl y por las que no escogió a ninguno de esos jóvenes que estaban ahí. 7 cosas por las que escogió a ese jovencito detrás de las montañas, cuidando unas pocas ovejas, a ese joven llamado David. Pero miren ustedes que por esas 7 cosas que voy a hablar, por las que Dios escogió a David, él se convirtió en un rey con una unción especial. Él resultó destruyendo gigantes que ningún otro había podido destruir. Y se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, al cual Dios respaldó, bendijo de una manera sobrenatural. Yo le dije al Señor: yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para esta iglesia. Yo quiero eso, Señor, para cada uno de los que se congregan en este lugar. Para las personas que nos escuchan en diferentes naciones de la tierra, yo quiero ese corazón para cada uno de ellos, porque ese corazón es la clave para que la bendición, el respaldo, el poder de Dios se manifieste de una manera impresionante, sobrenatural. Ese es el corazón que nos va a guardar de todas las apariencias. Ese es el corazón que necesitamos. Porque es fácil engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Incluso a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. En primer lugar, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo 21 al 23, encontramos la primera razón por la que Dios desechó a Saúl y tampoco aceptó a ninguno de estos jóvenes, sino a David. Y dice así: luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis o de Huis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron cuando lo iban a presentar como rey, a pesar de que Dios lo había escogido. De modo que volvieron a preguntarle al Señor: Señor, ¿dónde está? Y el Señor respondió: se escondió en una maleta. En una maleta, en un equipaje. Verso 23.
Entonces fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era alto y nadie superaba su altura. Entonces Saúl era un hombre alto, en apariencia nadie le ganaba. Sin embargo, se escondía en una maleta. ¿Saben ustedes por qué se escondió en una maleta cuando lo fueron a presentar como rey? Por el rechazo que había en su corazón, por la inseguridad tan grande que había en él. Alguien diría, ¿en el más alto de todos puede haber inseguridad? Sí. ¿En una persona millonaria puede haber rechazo? Sí. ¿En una persona famosa puede haber inseguridad? Sí. ¿En una persona con una apariencia tan espectacular puede haber heridas, rechazo? Claro que sí. Claro que sí. Saúl era uno de ellos. Pero yo quiero notar algo muy tremendo, porque David también era rechazado. Pues su papá ni siquiera lo llamaba para las reuniones importantes. Lo dejaban por allá detrás de las montañas. Y cuando venía, los hermanos se burlaban de él, se reían de él, siempre lo menospreciaban. Y más adelante lo vamos a ver un poco más. David era muy rechazado. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia? Los dos eran rechazados, Saúl y David. La diferencia es que David dejó que Dios sanara su corazón, dejó que Dios restaurara su corazón. David perdonaba, soltaba. David confiaba en Dios. Por eso es que Saúl se convirtió en una persona dependiente del qué dirán de la gente. Para Saúl era más importante lo que la gente dijera que aún lo que Dios dijera de él. Para Saúl se convirtió más importante los comentarios de la gente que sus propias opiniones. Para todos los que navegan en las redes hoy en día, para todos los que manejan sus plataformas y todos los que anhelan seguidores, yo les pregunto una cosa: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuántas de las personas que tienen miles y millones de seguidores dejaron de vivir su vida hace rato con tal de agradar a todos esos millones de seguidores? Y por eso tienen que hacer todo lo que la gente les pida y como la gente se los diga. Y el día que ellos hagan algo diferente, esos mismos que les aplauden los crucifican y los mandan a la lona completamente, los queman. Mire lo que está pasando. Es muy terrible vivir por todo lo que dicen los demás, perder mi vida, perder mi identidad solo por agradar a los que me ven o a los que me escuchan, y terminar haciendo cosas que ni siquiera a mí me gustan, solo por tener un like más, solo por tener un comentario a mi favor, solo por tener. Qué increíble esto. Saúl era así, lamentablemente. Le costaba tener sus posiciones, le costaba pararse firme, dependía de las demás personas. Y escuchen esto: su corazón, que pudo haber sido sanado en la presencia de Dios, pero él no lo permitió, él no se dispuso, se llenó de rencor, de resentimiento. Y por eso, cuando tuvo el poder, trató de matar a David varias veces, lo persiguió, le hizo la vida imposible. ¿Por qué? Porque no quería perder su popularidad, porque no quería perder su posición. Mira hasta dónde lleva el corazón herido de una persona. Por eso yo digo: Dios mío, una persona herida que prospere, una persona herida que se vuelva famosa, una persona herida que se vuelva presidente, una persona herida que se vuelva alcalde o gobernador, una persona herida que se vuelva una persona influyente. Dios nos guarde, Dios nos libre, especialmente aquellos con los que tiene cuentas pendientes, porque se las va a cobrar, y se las va a cobrar bien feo. Tremendo. Dios nos guarde de tener una iglesia grande con un corazón resentido, de tener una iglesia influyente con un corazón lastimado, porque entonces va a ser más el daño que hagamos, va a ser más el caos que formemos en cualquier momento. Imagínese a David sirviéndole ahí, tocándole el arpa, y cuando tocaba el arpa David, el demonio que atormentaba a Saúl lo dejaba, él sentía paz, y en una de esas cogió una lanza y se la lanzó a David para traspasarlo. Y David, por la gracia de Dios, logró esquivar esa lanza y no lo mató, por la misericordia de Dios. Al mismo que le servía, al mismo que lo ayudaba.
Y qué terrible es esa inseguridad de muchas personas que tienen que aplastar a otras porque creen que les van a quitar el puesto, porque creen que los van a hacer a un lado. Qué terrible para un líder, o qué terrible para una persona que tenga un equipo de trabajo, para un jefe, que tenga que estar poniéndole el pie a los demás, que están jugando incluso con él y hasta para él. Todo porque la gente lo está mirando un poco más a otro que a él mismo. Todo porque la gente comienza a tener más favoritismo aún que uno mismo. Y yo les digo algo, miren ustedes el corazón de Jesús. Escoge a unas personas y luego les dice: yo me voy y voy a enviar el Espíritu Santo, y les tengo esta noticia: con Él ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y cuando ustedes pidan, yo rogaré para que les sea concedido. Ese es el corazón de Dios. El corazón que no aplastó a sus discípulos, sino que al contrario los sacó, que aún les dijo: harán cosas mayores que las que yo hice, y se alegraba con eso. ¡Qué alegría! Cuando podemos encontrar a alguien que desea que nos vaya mejor que incluso que lo que le está yendo a esa persona. Qué alegría trabajar para un jefe así. Qué alegría de verdad trabajar para alguien así. Qué alegría apoyar o colaborar a alguien así, de esa manera. No que quiera abarcar todo, no que le ponga el pie a cualquiera que medio se trate de levantar, sino al contrario: si ustedes llegan a ser mejores, pues más orgullo para mí, más felicidad para mí, más honra para mí. Qué tremendo es eso. En cambio, David se dejó sanar por Dios. Se dejó sanar, porque David, sus hermanos se la tenían montada. Su padre no era que lo reconociera tanto. Y sin embargo, cuando el padre le decía: vaya, llévele quesito a sus hermanos, llévele lechecita, vaya, mire cómo están, vaya, atiéndalos, David empacaba esos quesos bien, esa lechecita bien, que estuviera perfecta, y llegaba y les daba lo mejor. En uno más dañado se demoraba más para que el queso se dañara, para que la leche se cortara, y tome ahí que le mandó mi padre. Y cuando se comieran ese queso dañado y esa leche cortada, se reía por dentro, así, para que aprendan. ¿Sí? Se hubiera podido vengar de muchas formas, no lo hacía. Les servía mejor, les servía con el corazón, les daba lo mejor. Y ahí vemos nosotros el corazón sanado por Dios, por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia de Dios en su corazón. Pero en cambio Saúl no. Saúl no. Cuando alguien tiene un corazón herido y rechazado, siempre tiene una lanza lista para atravesar a cualquiera. Especialmente el que represente una amenaza supuestamente para lo que quiere o para lo que está tratando de alcanzar. Cuando el que tiene un corazón sano, a pesar del rechazo y de las heridas, tiene un canasto con queso y con leche para compartir. Qué lindo es el Señor, qué hermoso es Dios, qué precioso es Jesús. ¿Cuánto no fue rechazado el Señor Jesús? Pero nunca trató a nadie igual, jamás. Nunca se cansó de bendecir, de honrar. No trató a la gente de la misma manera. Lo insultaron, Él nunca insultó. Le pegaron, Él nunca pegó. Lo maltrataron, Él nunca maltrató. Porque eso es cuando aprendamos a dejarnos sanar el corazón de parte de Dios. En la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo alguien que está sanado y perdonado puede hacerlo. En segundo lugar, la razón por la que Dios escogió a David y rechazó a Saúl y a todos esos hermanos de David es por lo que nos dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 10. Dice lo siguiente: la palabra de Dios vino al profeta Samuel diciendo: me arrepiento de haber hecho a Saúl rey, pues se apartó de mí y ya no lleva a cabo mis instrucciones. Entonces se alteró Samuel, tanto que pasó toda la noche llorando en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: Saúl no me obedece,
Saúl no hace lo que yo le digo. O sea, él es rey para él mismo. Él no me obedece. Yo fui el que lo ungí. Yo fui el que lo puse sobre mi pueblo. Y le digo haga una cosa y me hace otra. Le digo me haga algo y lo hace como él quiere y cuando él quiere. Me arrepiento de haberlo escogido como rey. Y hay dos episodios importantes que quiero hablarles a ustedes. El primero, cuando el profeta le dice vas a ir a la guerra, el Señor te dice que lo puedes hacer, pero espérame, ve al punto de encuentro allí y espera que yo llegue. Entonces yo llego, quemo los sacrificios y los bendigo y salen a la guerra y Dios les da la victoria. ¿Listo, Saúl? Sí, Señor. Y allá llegó Saúl a esperar al profeta. Y mientras lo esperaba, comienzan a llegarle mensajes: el ejército enemigo se está acercando demasiado, nos están rodeando. Y Saúl empieza a decir: ¿qué hago? ¿Y el profeta dónde está? No sabemos. Y Saúl: pero ya debió haber llegado, ¿por qué se está demorando? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se le ocurrió una idea: yo mismo voy a presentar los sacrificios, yo mismo voy a quemar las ofrendas. Y lo hizo. Cogió unos animales, los partió, les cogió la sangre, la esparció y presentó los sacrificios. Y cuando llegó el profeta Samuel y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y dijo: mi señor, no se altere. Lo que pasa es que como tú te estabas demorando y los enemigos ya los tenemos encima, entonces yo me dije a mí mismo: voy a presentar los sacrificios y de esa manera adelantamos la agenda y podemos salir a la guerra antes de que vengan ellos y nos venzan o nos derroten. Y el profeta se queda mirándolo y le dice: estúpido, ¿estás loco? ¿Cómo hiciste eso? Si tú no fuiste ungido para ser sacerdote, tú fuiste ungido para ser rey. Yo soy el sacerdote. Y así me hubiera demorado, debiste haberme esperado. Tremendo. ¿Qué le dijo Saúl? Pero agradezca que al menos hice algo. Está bien, pequé, pero agradezca que al menos me preocupé por hacer esto. Segundo episodio. Dios le dijo a Saúl, con el profeta: quiero que destruyas a todos los amalecitas, a todos, desde el rey hasta el más pequeño. Y todos los animales que encuentres, el oro, la plata, las joyas, todo lo van a quemar. Nada lo van a coger para ustedes. ¿Listo, Saúl? Sí, señor. Y se va Saúl a la guerra con los amalecitas. Y cuando llega el profeta y le dice el profeta a Saúl: ¿cómo te fue en la guerra, rey? Muy bien, ganamos, como el Señor dijo. Y el profeta le dice: ¿y qué es ese bramido de ovejas? ¿Y qué es ese ruido de vacas y de toros y de carneros? ¿De dónde viene? Y él dice: no, déjame explicarte. ¿Sí? Lo que pasa es que eso es lo mejor de los amalecitas. Y la verdad no los maté porque es que eso vale muchísimo y está en buenas condiciones. Entonces yo me dije a mí mismo: qué desperdicio, ¿no? Pues yo mato lo enfermo, lo flaco, lo que está como así dañadito, pero es que eso vale mucho, de verdad vale demasiado. Y el profeta se queda mirándolo y le dice: doblemente estúpido, loco. Si Dios te dijo lo contrario, Dios te dijo que era todo. Y dijo: pero no se altere, señor profeta, no se altere, yo le voy a explicar por qué lo hice. Mire, antes ustedes van a salir ganando, Dios va a salir ganando. Eso mismo se lo voy a sacrificar a Dios. Santo Dios. Y el profeta le dice: ¿y desde cuándo acá Dios se agrada más de los sacrificios que de la obediencia? ¿Desde cuándo acá? ¿Desde cuándo acá? ¿Quién te enseñó a ti eso? ¿Cómo crees tú que se le debe servir al Señor? Y aparte de eso le dice el profeta: ¿y el rey lo mataste? Ay, esa es la otra. No, ahí lo tengo. Eso sí está bien amarradito. ¿Y por qué no lo mató? Ay, porque es que la verdad, cuando yo me puse a hablar con él, es tan buena gente. No me pareció una persona de verdad, que hasta yo dije: no, yo mejor le perdono la vida a este. Yo mato a todos, pero a este le perdono la vida. Y el profeta dijo: no. Y ahí mismo le dice el profeta: así dice el Señor, nunca más se levantará de tu casa alguien que sea rey de tu descendencia. Y tú eres desechado por el que un día te escogió. Ya no serás más rey,
porque Dios se levantará a uno mejor que tú, alguien conforme al corazón de Dios. Tremendo, Padre Santo. Entonces vemos a Saúl obediente, pero a su manera. Porque Saúl obedecía, pero cuando quería y como quería. Y algo que a mí me impactó y me sacudió es que Dios no dijo: ay, tan lindo, medio me obedeció, tan bonito, lo importante es que el muchacho tiene buenas intenciones. ¿Sí? No, Dios dijo: por cuanto me desobedeció. Por cuanto me ha desobedecido. Quiere decir que la obediencia parcial delante de Dios es una desobediencia total. ¡Wow! ¡Tremendo! La obediencia parcial es una desobediencia total delante de Dios. ¿Y cuál es la obediencia parcial? Cuando hacemos las cosas no cuando Dios nos las dice, sino cuando se nos da la gana. Y cuando hacemos las cosas no como Dios quiere, sino como yo pienso. Puede que las haga y creo que soy obediente, pero para Dios no lo soy. Y miren algo tremendo, porque Dios amaba a Saúl, el profeta amaba a Saúl, pero algo en lo que Dios dijo: ¿por qué me desobedece? ¿Por qué? Y Dios nos ama a todos. Somos sus hijos en Cristo Jesús. Y quiero decirles algo tremendo, y esto es una revelación impresionante. Cuando Jesús va al Jordán para empezar el ministerio y tiene que enfrentar a Satanás durante 40 días y 40 noches, y de ahí va a depender el resto. Entonces Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, y cuando Juan el Bautista lo ve, dice Juan: he ahí, mírenlo todos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que yo les dije que es mayor que yo. Yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de las sandalias. Yo lo bautizo con agua, Él lo bautizará con fuego. ¡Qué presentación de por Dios! Y Juan era el más grande, el más popular, era el hombre del momento. Pero llegó Jesús y lo reconoció totalmente. Pero ojo con lo que sigue, ojo, porque Juan le dice: Señor, bautízame, bautízame. Y el Señor Jesucristo le dice: no, Juan, yo no te debo bautizar a ti, tú me debes bautizar a mí. Y Juan dice: no, Señor, yo cómo lo voy a hacer si es que ni siquiera soy digno de desatarte la correa de las sandalias. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero, tú eres el esperado, tú eres del que yo he hablado. ¿Cómo te voy a bautizar? Tú bautízame a mí. Y Jesús dice: no, Juan, porque debemos cumplir lo que está escrito y lo que el Padre ha designado para este tiempo. Y lo que Él ha designado es que tú me bautizas a mí. Y por eso es que cuando Juan lo bautiza, los cielos se abren, el Espíritu desciende en forma corporal como de paloma y reposa sobre él, y una voz audible, audible, que la escucharon todos, dice así: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco por su total obediencia. A Él escúchenlo. Escuchen esa revelación tan tremenda. Todos somos hijos aquí, y eso nadie lo puede ganar. Es un regalo, es por gracia. Fue el precio de la cruz, fue el precio de la sangre. Pero hay algo que tú sí te debes ganar, y es el beneplácito de Dios por tu obediencia. Entonces encuentro que hay muchos hijos que son desobedientes. Son hijos, pero son desobedientes. Y por eso muchos no ven la bendición fluir como debiera fluir. A muchos Dios les dice: te amo, aunque no me complazco. Te amo, aunque no te puedo dar mi beneplácito. Te amo, aunque no te puedo respaldar como quisiera. Yo no quiero ser solo un hijo. Nadie se puede ganar el ser hijo de Dios. Es por gracia, es por fe. Es el regalo más grande de la cruz. Pero lo que tú sí te puedes ganar
es el beneplácito, el respaldo y el poder que viene de Dios, no solo por ser hijo, sino hijo obediente. Alabado sea su nombre. Y escuchen esto tremendo: Jesús no venció a Satanás por haber ayunado y por haber orado 40 días y 40 noches solamente. ¿Saben por qué Jesús venció a Satanás? Porque estaba en obediencia a Dios. Y la Biblia dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nosotros queremos que el diablo huya sin someternos, solo resistiéndolo. No va a pasar, él nos va a ganar. Y hay algo que lo tengo que decir con el corazón, y sé que ustedes me lo van a saber entender, pero alguien tiene que decirlo. Solo orar no es lo que nos da la respuesta de Dios. Solo ayunar no es lo que nos abre las ventanas de los cielos. Solo decirle al diablo: apártate de mí en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes, que retrocedas, que te vayas, porque es en el nombre de Jesús, no significa que vaya a suceder. Solo por eso. Eso hace parte, por supuesto. Hay que orar, hay que ayunar, hay que usar el nombre de Jesús, hay que conocer la palabra. Pero les voy a dar el secreto más grande para que la oración, el ayuno y cualquier confesión de la palabra sea poderosa y el diablo no la puede resistir, y realmente la gloria de Dios a través del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Y Dios no solamente diga te amo, sino te apruebo. Sé obediente. Sé obediente al Señor. Y yo te hago al menos dos preguntas que me las hago a mí mismo. La primera: ¿qué cosas Dios te ha dicho a ti que hagas y todavía no las has hecho? ¿Qué cosas Dios te ha dicho a ti que no hagas y todavía las sigues haciendo? ¿Qué cosas Dios ha hablado a tu corazón en cualquier área de tu vida? Y mi pregunta es: ¿le estás obedeciendo? La mayoría de los niños, yo se los he dicho a ustedes, nos pasó a la mayoría, le obedecíamos a nuestros padres cuando se nos daba la gana. Le hacíamos el mandado 5 días después. Tendíamos la cama ya cuando ya no le quedaba saliva de decirnos tanto. Porque nadie nace con la obediencia. Ninguno de nosotros nace con obediencia. Todos nacemos con desobediencia, porque es el pecado original. Por eso la Biblia dice: corrige al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Por qué? Porque hay que formarle la obediencia. La obediencia no nace con la gente, la desobediencia sí nace con la gente, y hay que formarle la obediencia. La obediencia tiene que ser probada. Jesús fue probado en obediencia y pasó la prueba, no porque fuera un hijo que obedecía parcialmente a su padre, sino que aprendió a obedecerlo totalmente. Por eso Jesús decía: lo que yo hago, lo que yo digo y todo lo que ustedes ven en mí es lo que el Padre me dijo, lo que yo vi en el Padre, lo que el Padre me autorizó. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué sello tan maravilloso el que había en su corazón! Es lo mismo que tiene que pasar en nosotros. Es lo mismo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Ahora Él no te está demandando algo que no puedas hacer. Él no te está exigiendo algo que sea imposible para ti. Él te está diciendo lo que tú puedes obedecer, lo que está a tu alcance, lo que es posible con la ayuda de su Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice: hagan morir en ustedes las obras de la carne y vivan por el Espíritu, a nosotros es a los que nos toca ser obedientes. Saquen de ustedes esto, saquen de ustedes aquello, y pongan esto y pongan lo otro. ¿A quién le toca ser obediente? A nosotros. Y escuchen esto, que es tremendo, Dios mío. Escuchen esto. Nosotros tenemos que lograr un nivel de comunión con Dios en donde no solo busquemos a Dios en oración y en ayuno cuando nosotros queramos y como nosotros queramos, sino aprender a buscarlo cuando Él diga y como Él diga.
Porque está bien que yo me levante a las 5 de la mañana a orar, o a las 6, o a las 7, o a las 8, o a la 1, o a las 10 de la noche. Está bien, lo felicito. Está bien que tú apartes un tiempo para ayunar por esto, por aquello, por lo otro. Está bien. Está bien que tú digas, ¿sabe qué? Voy a leer un versículo diario, voy a leer la Biblia al menos un poquito en la semana. Lo felicito, está bien. Pero ¿y qué cuando Dios ponga en tu corazón: búscame a las 3 de la mañana, búscame a las 4 de la mañana, búscame a las 2 de la mañana, búscame a la medianoche? Entra en este ayuno y Dios te lo dice, y Dios te lo coloca, y Dios te lo habla. Entonces la pregunta es: ¿qué clase de obediencia vamos a tener? ¿Parcial o total? ¿Qué clase de hijos vamos a ser delante del Señor? Y tal vez tú digas: uy, no, Señor, tampoco abuse a las 3 de la mañana. No, respeta también un poquito el sueño. Venga, yo si quiere me levanto a las 5, de 5 a 6, cuente conmigo, ¿sí? Y pues lo puedo hacer. Dios va a respetar mi libre albedrío. Va a ser una oración que de todas maneras cuenta, por decirlo así. Peor sería no orar. Pero te voy a hacer una pregunta de todo corazón. Cuando un padre le dice a su hijo: mi hijo, vaya a la tienda ya, por favor, y me trae esta bolsa de leche y estos huevos, y páguele al vecino esto, ¿qué realmente va a alegrar al padre? ¿Que lo haga al otro día? ¿O que lo haga inmediatamente como se lo pidió? Ustedes que son padres, ¿qué le alegra de sus hijos? ¿Que les obedezcan cuando ellos quieren, como ellos quieren? ¿O que lo hagan cuando ustedes se los piden y la verdad lo necesitan? Ahora piensen en Dios, piensen en el Señor, y saquémonos esa idea de: ay, el Señor conoce mi corazón. De todas maneras le hice caso, eso fue lo importante. Un año después, pero lo obedecí. Sí, no lo hice como me lo dijo, pero al menos lo intenté. Así que algo es algo, peor es nada. ¿Sí me hago entender? Yo les hago con todo mi corazón. Queremos ver los cielos abiertos. Queremos que el Espíritu Santo realmente fluya de una manera impresionante en nuestras vidas. Queremos el respaldo del Señor. Queremos que realmente Satanás tiemble y tenga que retroceder y tenga que soltar todo lo que no le pertenece. Queremos ver avances realmente en nuestra vida. Y yo te lo digo: entra en la obediencia total y sal de la obediencia parcial con las cosas de Dios. Ya no hagas las cosas como tú quieres y cuando tú quieres, cuando Dios te las pide de una manera específica. Ustedes se imaginan a Noé construyendo un arca, no como Dios se la dijo, sino como a él se le dio la gana. Esa vaina se hunde ese barco. Ustedes se imaginan a Moisés preparando el templo y el arca, no como Dios se lo dijo, sino como a él le hubiera parecido. Son dos querubines. No, a mí me parece que uno es mejor, Señor. Y los querubines son con 6 alitas, ¿o yo? No, a mí me parece que mejor con 2. Esto me lo enchapas con oro. Señor, yo creo que con bronce es mejor, sale más barato. Y la situación es que este tampoco, como para estar gastando en oro. Quiero que el arca sea llevada de esta manera: primero los sacerdotes, luego esto. No, Señor, a mí me parece al contrario. Pongamos los sacerdotes allá y luego pongamos. Piensen ustedes en eso, por Dios. ¿Se imaginan el templo que construyó Salomón y que David le ayudó a Salomón con los planos? Dios fue el que dijo cómo, de qué manera. Y ustedes se imaginan a David o a Salomón: no, venga, quite esa columna, que eso no, Dios no, aquí Dios está equivocado. Ponga más bien esto, meta aquí esto. No, porque las cosas tuvieron la bendición, porque las cosas tuvieron el respaldo, porque las cosas se volvieron realmente gloriosas. Porque la Biblia dice: e hicieron tal como Dios se los había ordenado. Qué lindo es que Dios diga de ti y de mí y de esta iglesia: no solo los amo porque son mis hijos, sino les doy mi respaldo, les doy toda mi autorización y me complazco con ustedes porque hacen lo que yo les digo. Alabado sea su nombre, bendito sea Dios. Con razón dice la Biblia: si me amáis, obedeced mis mandamientos, y si los obedecen, pidan y se les dará. ¿Y por qué pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no se nos da? ¿Por qué será? El problema no está en que no pidamos, el problema está en que no obedecemos, pero somos buenos para pedir. Mire, si hay algo en lo que nosotros somos buenos, es para reclamar derechos. ¡Ay, santo Dios bendito! Eso sí, estamos en primera fila, pero somos re malos
para cumplir nuestros deberes. ¡Qué tremendo! Para reclamar, eso sí la tenemos, mejor dicho. Pero para cumplir, tremendo. Tremendo, Dios. ¿Qué más había en el corazón de Saúl y de los hermanos? Por lo que Dios no los eligió, sino eligió a David. En el capítulo 17, verso 28 del primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 28, dice la Biblia: Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres atrevido, eres malintencionado. Seguro has venido aquí para burlarte de nosotros en la batalla. Mire cómo lo trataban los hermanos a David, como si fuera una cucaracha. ¿Tú qué haces aquí? Esto no es un lugar para ti. Tu lugar es detrás de las montañas, cuidando esas pocas ovejas. Miren cómo ellos hablan de las ovejas de su papá. Esas pocas ovejas, qué menosprecio tan grande. Eso es lo que tú estás llamado, a pocas cosas. ¿Qué haces aquí? Esto no es un lugar para ti. Este es un lugar para gente guerrera, para gente esforzada, para gente valiente. ¿Tú quién eres? Vete a cuidar esas pocas ovejas. Devuélvase. Qué oso tenerlo aquí, qué vergüenza tenerlo aquí. Qué tremendo, Padre Santo. Ni siquiera respetaban el aceite que se le había echado en la cabeza al muchacho hace unos días anteriormente. O sea, se pasaban por la galleta, lo que fuera. Hay una irreverencia impresionante. Pero lo que quiero hacer connotación aquí es el menosprecio tan grande que tenían por este joven. ¿Saben? El orgullo no nos lleva a ningún lugar. Y a mí una de las cosas que me da más tristeza en la vida, y se lo digo de corazón, es ver a alguien que se cree mejor y se cree más que los demás, porque tiene unos pesos más, porque vive un estrato o dos estratos más alto, porque tiene de pronto un mejor carro o una mejor posición de trabajo, o porque tal vez tiene un poco más de seguidores. ¡Qué tremendo! ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Qué triste que lo único que valga es lo de uno y no lo de los demás. Qué triste decirle a la gente: mira mi camisa, linda, ¿cierto? Y el otro: tan bonita, de verdad está muy linda. ¿Sabe cuánto me costó? ¿Cuánto? Me costó 500,000 pesos, 400,000 pesos. Ay, no, está muy linda, la verdad, te felicito. Yo también estoy estrenando. ¿De verdad? Y yo pensé que ya estaba para botar esa camisa. ¿Y dónde la compró? No, en tal lugar. ¿Y cuánto le cobraron? Lo robaron. Lo robaron. Qué estafada tan brava. No, para mí esa camisa no le aguanta ni ola más. Mire, eso se ve por encima. Oiga, entonces la camisa de él es la única que vale. La camisa de él es la única que hay que aplaudir, pero en cambio la del otro no. Qué tristeza que hayan personas así, que para sentirse superiores tengan que por debajear a los demás, tengan que hacer sentir miserables a los demás. Es que yo sí trabajo, es que yo sí gano, es que yo sí soy, es que yo sí conozco, es que yo sí tengo, es que yo sí lo otro, es que yo sí aquello. Pero en cambio lo de los demás no, son poca cosa. Pero eso es el orgullo, esa es la altivez. Y la Biblia dice: Dios al orgulloso lo mira ¿de qué? De lejos. O sea, no deja de mirarlo, pero no se le acerca. En cambio al humilde lo mira ¿de qué? De cerca, de cerca. Quiere decir que el orgullo me aleja de Dios y la humildad me acerca a Él. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí. Ustedes dicen que yo soy el Hijo de Dios, ustedes dicen que yo soy el Maestro, que yo soy el Señor. Lo soy, y sin embargo le lavo los pies a ustedes, que son mis discípulos. ¿Cuánto más entre ustedes no se ven lavar los pies los unos a los otros? En otras palabras, si yo les lavo la pecueca a ustedes, ¿por qué no se van a lavar la pecueca entre ustedes? Tremendo, Padre Santo. Pero yo digo: no, Señor, es que mi pecueca es más fina. ¿Sí? 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 Y voy a decirles una cosa que va a parecer, pero es como decir: Señor, mi popó huele mejor. Mi popó huele mejor. Le echo
perfumito, le echo Dior. Tremendo, Padre Santo. Popó es popó y se acabó. Pecueca es pecueca y se acabó. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia. Todos necesitamos el amor. Todos necesitamos el perdón. El único que no tiene pecado y el único que es santo, el único que realmente huele perfecto, es el Hijo de Dios. Y por su sangre todos olemos a amor y a misericordia y a gracia. Entonces, ¿por qué nos maltratamos los unos a los otros? ¿Por qué nos humillamos los unos a los otros? Porque hacemos sentir a la gente que no vale, que no sirve, pero nosotros sí. ¿Por qué le hacemos sentir a la gente que lo que ellos hacen no es mucha cosa, lo que yo hago sí? En la iglesia puede pasar eso, y que Dios nos guarde. Que porque yo crea que predico, entonces valgo más que ustedes. Que porque yo crea que toco un instrumento, valgo más que los demás. Que porque yo hago esto o aquello, entonces yo... No. Miren el cuerpo, son diferentes miembros. ¿Le puede decir el ojo a la oreja: no te necesito, soy mejor que tú? Sáquese un ojo para que vea cómo queda. O quítese la oreja para ver cómo queda. Yo siempre me hice una pregunta, y yo sé que muchos de ustedes se la han hecho: ¿y ese dedo pequeñito para qué? ¿Para qué ese dedo pequeñito? Uno a veces eso como que sobró ahí. Pero el día que me lo partí, el día que me di contra una pared a las 3 de la mañana, entendí lo valioso, lo hermoso, lo importante que era ese dedito. Que ahí me muero, casi me da un ataque al corazón. Por ese dedo quedé completamente quieto. Me dolió todo, todo. Los ojos lloraban, las orejas se me inflamaron, las piernas no las sentía, la columna no la sentía, la boca empezó a gritar. Qué tremendo. Ese ejemplo está en la Biblia para que nosotros aprendamos que todos somos importantes, que todos somos valiosos en el cuerpo de Cristo. Nadie es menos, nadie es más. Aunque todos tenemos usos diferentes, todos cumplimos una función, y es que el cuerpo funcione correctamente. Alabado sea Jesús. Ya terminando. En el capítulo 15, versículo 30, dice así. Tremendo. Natán lo confronta. Samuel confronta a Saúl por haber pecado. Entonces Saúl responde: he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Ay, qué tristeza, qué tristeza. No dijo mi Dios, sino tu Dios, el que lo había ungido, el que le dio la oportunidad, el que lo sacó de la maleta, el que le quería sanar el corazón, restaurárselo, el que creyó en él cuando ni él mismo creía en él, a pesar de su altura. Y ahora dice: tu Dios, ni siquiera el mío. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¿Y qué encontramos ahí? Que Saúl ni ninguno de los hermanos de David tenían un corazón adorador. No tenían un corazón de adoración. ¿Saben? Ellos hacían las cosas por obligación, porque les tocaba. A veces hasta lo hacían sentir como si fuera una carga. Ya toca, ya qué más le vamos a hacer. Pero ustedes miren a David. La Biblia lo llama el dulce cantor, el que le cantaba a Papito Dios cuidando las pocas ovejas de su padre, el que siempre le estaba diciendo: te amo, te quiero, gracias, te necesito, eres todo para mí. Y le cantaba cánticos y le tocaba el arpa a un solito detrás de la montaña. Y en cambio estos otros no lo hacían. Y tenían más razones estos de adorar a Dios que el mismo David. Y sin embargo David sentía
que no podía vivir sin ser agradecido, que no podía vivir sin adorar a Dios, que no podía vivir sin exaltarlo. Saúl dice: vayamos a adorar a su Dios. Sí, pequé, pero antes agradezca que hice algo. Reconózcame delante de la gente. Tampoco me humille de esa manera. Miren ustedes ese corazón. ¿Qué adoración hay ahí? Que la gente siente que hasta le está haciendo un favor a Dios. Señor, agradezca que oro, agradezca que voy a la iglesia, agradezca, Señor, que doy alguito. Yo, si no, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Cómo estaría esto? ¿Cómo estaría aquello? ¿Qué haría sin mí, Señor? Tremendo, Padre Santo. O sea, Dios le salió a deber. Pero qué tremendo es un corazón agradecido, qué tremendo es un corazón que adora a Dios verdaderamente desde lo profundo de su alma y de su vida, como lo hacía David. Yo les reto con todo mi corazón: no se vuelvan personas que adoren a Dios porque vienen a una iglesia o a una reunión un domingo, pero de lunes a sábado no sale un te amo, papito, te quiero, te necesito, te anhelo, Espíritu Santo. Te voy a hacer esta pregunta. Entre semana, ¿cuántas veces al día tú le dices al Espíritu Santo: te amo, te necesito, te quiero? ¿Le has mandado besitos a Dios? Para ti, papito. Para ti, mi Salvador, mi Señor Jesucristo. Para ti, Espíritu Santo, que habitas dentro de mí. Te amo. Enséñame a amarte y a desearte más que cualquier cosa en esta vida, porque tú eres todo y eres más. Tremendo. La Biblia dice: Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios los busca. Somos esos adoradores. Cuando vamos a orar, ¿cómo lo hacemos? Cuando vamos a leer su palabra, ¿cómo lo hacemos? Cuando venimos a la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Cuando estamos recibiendo su palabra, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ve Dios en nosotros? ¿Ve en nosotros lo que uno como padre ve en un hijo? Cuando ese hijo se le acerca a uno y le dice: papi, quiero decirte algo. Te amo y gracias por lo que haces por mí. Ay, santo Dios bendito. Y uno está esperando el disparo, claro, ¿qué quiere? ¿Sí me hago entender? Pero no pide. Simplemente: papi, te quería decir eso. ¿Cómo lo vuelven a uno? ¿Cómo queda uno? Uno queda vuelto nada. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esta belleza de por Dios? Oh, Señor mío de los cielos. Ahora por un momento piense lo que siente Dios, lo que debe sentir Él cuando alguien le dice en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar lo que esté haciendo: te amo, te extraño, te necesito. Este besito es para ti. Llena mi vida. Quiero conocerte cada día más. Tremenda bendición. Ay, Dios. Y Dios está ahí. Bueno, dispare. ¿Qué necesita? No, papito, solo quería decirte eso. Mañana te pido. Ay, qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Ellos no tenían ese corazón, David sí lo tenía. En sexto lugar, miren ustedes esto tan tremendo. Yo sé que hoy me estoy demorando unos 10 o 15 minuticos más, pero vale la pena. En el Salmo 51, escrito por David. Es tremendo esto, Dios mío. Cuando el profeta Natán lo confrontó, porque es que David pecó.
David, siendo rey, cayó en adulterio. Y cuando supo que la muchacha quedó embarazada, mandó a matar al esposo de la muchacha para esconder el secreto. Y el chino se murió. Y él trató de ocultar el pecado 2 años. 2 años. Y Dios envió un profeta para confrontarlo. El profeta Natán entró al castillo, entró al palacio y le puso al rey un ejemplo. Y luego el rey le dijo esto, aquello. Y ahora el profeta le dice: tú eres ese hombre, David. Tú eres quien has pecado contra Dios. Tú cometiste adulterio, cometiste asesinato y lo ocultaste por años. Y mire lo que hace David cuando escucha eso. Miren: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de todo mi pecado. Yo reconozco, mis pecados siempre los tengo presentes. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Qué encontramos ahí? ¿Por qué Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón? ¿Cómo puede un hombre adúltero y asesino ser conforme al corazón de Dios? Yo les pregunto. Dios no solamente dijo de David antes de cometer esto, un hombre conforme a mi corazón, sino después de cometer esto, un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién lo explica? ¿Cómo es posible eso? Y aquí está la respuesta. Era un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía la capacidad de reconocer sus pecados, de reconocer sus errores, de no echarle la culpa a los demás, de tener pantalones para decir: sí, yo lo hice, yo soy el culpable, yo soy el que he pecado, lo reconozco, pero te pido, Dios, perdóname, por favor, ten piedad, ayúdame, límpiame, por favor, dame otra oportunidad, yo te lo pido con todo mi corazón. Qué tremendo es eso. Miren ustedes a Saúl cuando pecaba y el profeta lo reprendía: sí, pequé, pero antes agradezca que hice algo. Vamos y adoremos a tu Dios, pero reconózcame delante del pueblo. ¡Qué corazón! Pero miren ustedes a David. ¿Y qué encontramos ahí? Que David tenía un corazón con un arrepentimiento genuino. En cambio los demás no. Los demás justificaban sus malas acciones, buscaban siempre un culpable, siempre sacaban una excusa, y Dios les salía una de ver cuando ellos hacían lo malo. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo, Padre Santo! Escuchen algo. Aprendí esto: que al infierno no vamos por ser pecadores. Lo voy a volver a repetir: al infierno no vamos por ser pecadores. ¿Saben por qué vamos al infierno? Por no arrepentirnos de nuestros pecados. Y les voy a decir algo más: en el cielo está lleno de pecadores. El paraíso está lleno de pecadores. De pecadores que se arrepintieron de su pecado. Alabado sea Jesucristo. Por eso el ladrón se salvó 5 minutos antes de morir, con todos esos pecados, pero él le dijo: Señor, lo reconozco, yo merezco esta muerte, tú no, perdóname y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, te perdono lo que tú te has arrepentido. Dios nunca podrá perdonar lo que nunca le vamos a confesar. De lo contrario, aprendan esto: no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y lo más grave delante de Dios no es el pecado que cometamos, sino la actitud que tomemos después de haber hecho eso. Mientras justifiquemos nuestras malas acciones, mientras busquemos un culpable, mientras le reclamemos a Dios como si Él nos estuviera debiendo, y mientras no tengamos este corazón, muy difícilmente vamos a salir de nuestra condición. Muy difícilmente vamos a ser libres verdaderamente. Puestos en pie, por favor. Y esto último se los doy así, puesto en pie.
Escuchen esto. Wow, esto es tremendo. En el capítulo 17, verso 38 al 40, Saúl le dice: ¿tú quieres pelear con el gigante? Y él le dice: sí, y yo lo puedo vencer. Pero es que tú eres un muchacho y él es un guerrero desde pequeño. No creo que lo puedas vencer. Y dijo: Señor, deme la oportunidad. Yo he matado osos y he matado leones, y lo hice por defender las ovejas de mi padre. Y yo sé que el mismo Dios que me dio la victoria con los osos y con los leones me va a dar la victoria con este filisteo incircunciso que ha desafiado al Señor de los ejércitos. Déjeme pelear esta batalla, mi Señor. Nadie lo va a hacer, yo lo quiero hacer. Y David dijo: está bien, muchacho, ve y hazlo. ¿Sabe qué tenía David? Un corazón de fe. No lo tenía Saúl porque no salía a pelear contra ese gigante. No lo tenían los hermanos porque a pesar de estar allá, ninguno salió al campo de batalla. No lo tenía nadie, lo tenía David. El que era aparentemente menos experto creyó que podía ser capaz porque tenía a Dios en su corazón, porque conocía a Dios de una mejor manera que tal vez los demás. Yo puedo, mi rey. El Señor me va a dar la victoria, mi Señor. Deme la oportunidad. Nadie creía en él. El gigante, cuando lo vio, se burló. Pero David creía en sí mismo, creía en Dios. Si Dios me dio la victoria con osos y con leones por defender unas ovejas que eran de mi padre, ¿cómo no me va la victoria por defender al pueblo de Dios, a Israel? No hay ningún valiente, no hay nadie que pelee la batalla del Señor. Yo lo hago, déjeme hacerlo. Es más, les voy a decir, en ningún momento él dijo: y si muero, al menos morí en el intento. No, él dijo: el que va a morir es ese. Él es el que va a morir, él es el que va a perder. Qué fe tan grande. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que hace que una unción especial caiga sobre una persona. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que en Él hay y Él tiene lo que necesita, que Él es galardonador de los que le buscan. Pero busquémoslo con fe, busquémoslo creyendo. Aprópiate de sus promesas, aprópiate de su palabra, aprópiate de su propósito para tu vida. El mundo te quiere hacer sentir que eres nadie, que no puedes nada, que eres pequeño, tan pequeño que eres insignificante. Y Dios te dice: a mí no me importa el tamaño que tengas, a mí no me importa cuántas conquistas hayas tenido hasta el día de hoy. Yo lo único que sé es que te quiero levantar, te quiero bendecir, te quiero usar, quiero hacer algo diferente contigo. ¿Te atreves a creerlo? Puedo levantar de tus generaciones reyes y sacerdotes. Puedo levantar gente que nunca creíste que se pudiera levantar. A ti mismo te puedo levantar de una manera increíble. ¿Te atreves a creerlo? David dijo: sí, yo lo creo, yo lo creo. Los demás se murieron de miedo. ¿Quiénes son los que no van a conquistar? Los que dejan que el miedo los domine, los que dejan que el miedo los controle. Para quienes el 2023 va a ser un año peor que el 2022, para aquellos que se esconden por miedo y se esconden por temor. ¿Y quiénes son los que van a conquistar los gigantes de este 2023? Que van a traer grandes fortunas, grandes puertas abiertas y grandes bendiciones. Los que sean capaces de renovar su corazón con el Señor. Los que sean capaces de creer que más grande que cualquier gigante es el Dios todopoderoso, en el cual confiamos, al cual adoramos y el cual nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Esos son los que van a salir adelante. Pero mientras nos quejemos, mientras maldigamos, mientras estemos siempre diciendo que no hay nada que hacer, que todo está peor, que esto ni Dios lo arregla, que esto ya no hay nada que hacer, así va a ser. Pero ¿dónde está el que va a pelear la batalla del Señor? ¿Dónde está el que va a creer que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre? ¿Dónde está el que dice: yo sé que si Él lo hizo una vez, lo puede volver a hacer, y en este tiempo lo puede hacer a través de mi vida? Que se levanten esos guerreros, esas guerreras. A esos son a los que Dios va a ungir, a esos son a los que Dios va a respaldar. Frente a esos es que los gigantes van a caer. Pero un gigante no cae frente a un temeroso. Un gigante no cae frente a una persona que duda. Un gigante cae frente a una persona que tiene convicción en su corazón. Escuche esto: David tenía temor, pero tenía más fe que temor, y por la fe vencía el temor. Los otros tenían más temor que fe, y por eso el temor era el que terminaba conquistando la fe. Por eso David fue el que destruyó al gigante. Cayó el gigante. Lo que era imposible se volvió posible, porque tú lo determinas. Tú determinas hasta dónde le crees a Dios. Tú determinas
una bendición para tu vida. Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas y si te atreves a creer, así será tu descendencia. Luego lo subió a una monte y le dijo: mira toda la tierra, y lo que alcances a ver y creas que es tuyo, yo te lo daré. Lo que alcances a ver, lo que alcances a creer, lo que te atrevas a creer. Lo que es imposible para Dios es posible para los hombres. O lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y para el que cree, todo es posible. ¿Qué te atreves a creer tú? ¿Qué te atreves a creer este año para ti? ¿Qué te atreves a creer de parte de Dios para tu vida, para tus finanzas, para tu casa, para tu salud, para tus sentimientos, para esta iglesia, para el llamado que Dios tiene para ti? ¿Qué te atreves a creer? Saben, cuando Dios me dio esta palabra, el Señor colocaba en mi corazón Mateo capítulo 10 versículo 1, cuando escogió a sus apóstoles, a sus discípulos. Y dice la Biblia: los escogió para que estuvieran con Él y para darles autoridad sobre demonios y para sanar enfermos y para llenar el mundo, la tierra, con el evangelio, para llenarlos de su Espíritu Santo. Pero si ustedes se ponen a revisar los nombres de esas personas, ninguno calificaba, porque todos no tenían la apariencia, no calificaban para nadie. Pero les voy a decir que vio Jesús: su corazón. Tenían el corazón. Y cuando alguien tiene el corazón, Dios le ayuda con su apariencia. Pero cuando alguien solo tiene apariencia y no quiere tener corazón, es muy difícil. Dios no puede trabajar ahí, no puede operar verdaderamente. Y esos menospreciados, en capítulo 10 versículo 1 de Mateo, fueron los hombres llenos del Espíritu Santo, que llenaron el mundo con milagros, señales y prodigios, y con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor te dice a ti: tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Y mis pensamientos no son como los tuyos, son más grandes. Mis planes son buenos. En mi corazón yo experimento esto, que el Señor le dice a esta iglesia y le dice a ustedes, a 7 minutos de ser las 8 de la noche, hoy 5 de febrero de 2023: solo te pido una cosa. Si tú me preguntas a mí, te dice el Señor: ¿qué pido de ti? Yo solo te pido una cosa: dame, hijo mío, tu corazón. Ámame con todo tu corazón. Yo me encargo del resto. Yo soy el que unjo, yo soy el que escojo, yo soy el que apruebo, yo soy el que respaldo, yo soy el que bendigo. Yo soy el Dios de lo imposible. Si tú me entregas tu corazón, yo me encargo del resto. Levanta tus manos, por favor, bien en alto. Yo siento una presencia tremenda esta noche en este lugar. Yo siento una presencia increíble en este lugar, Dios mío. Oh Dios de los cielos, oh Dios de los cielos, oh Señor, hoy encontramos tantas respuestas a tantas preguntas, Señor. Ahora entendemos, Señor, por qué tantas cosas no han pasado, por qué tantas cosas han sido tan difíciles para nosotros, Señor. Ahora entendemos por qué nos hemos cansado tan rápido y nos hemos frustrado, Señor, con tanta facilidad. Ha sido por nuestro corazón, Señor. Gracias por darnos esta palabra y por hablarnos de esta manera, Señor. Porque lo único que tú quieres es bendecirnos. Lo único que tú quieres es sacarnos adelante. Lo único que tú siempre has querido es respaldarnos, Señor. Pero somos nosotros los que hemos puesto tanto tropiezo. Somos nosotros los que hemos puesto tantas excusas, Señor. Y hoy te queremos reconocer, mi Señor. Perdónanos por las malas actitudes de nuestro corazón, porque no te hemos dado el corazón completo, te hemos dado un pedazo de nuestro corazón, pero no totalmente, Señor. Perdónanos, Señor.
por toda obediencia parcial que es desobediencia total delante de ti. Perdónanos por hacer las cosas siempre como queremos y cuando queremos, y no como tú nos lo dices, Señor, o cuando tú nos lo dices, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser adoradores, agradecidos, por no ser apasionados, tal vez religiosos, Señor. Y por eso todo se ha tornado hasta en una carga, Señor, muchas veces hasta venir a la iglesia. Perdónanos, Señor, si ha habido algún orgullo en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si hemos guardado algún resentimiento, rencor en nuestro corazón por algo o por alguien y no hemos querido perdonar porque consideramos que no merece perdón, y de esa manera nos creemos mejor que tú, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, porque te hemos dicho a ti que nos perdones cuando no perdonamos a otros, y tu palabra dice que si no perdonamos tampoco nuestros pecados son perdonados. Ahora entendemos por qué la culpa nos persigue. Ahora entendemos, Señor, por qué esa carga no se cae de nosotros, Señor amado. Pero hoy te pedimos, danos un nuevo corazón. Cambia, muda nuestro corazón, Señor. Por favor, yo te lo suplico. Danos un corazón que se arrepienta verdaderamente. Danos un corazón, Señor amado, que sepa reconocer sus errores y que tome acciones frente a ellos, Señor. Que te anhele más que cualquier cosa, que te desee más que a cualquier cosa, Señor. Que si en algún momento tenemos que ser confrontados con algo, si en algún momento tenemos que reconocer algo que hicimos, tengamos el corazón para aceptarlo, para hacerlo, la humildad para reconocerlo delante de ti, Señor amado, y para cambiar, Señor, para tomar decisiones correctas delante de ti, Señor. Que dejemos de estar echando la culpa a los demás, que dejemos de sacar excusas, Señor, y que seamos responsables de nuestros propios actos, Señor, pero que te busquemos por encima de todas las cosas y te anhelemos por encima de todas las cosas, Dios de mi corazón. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de fe, Dios, a no dejarnos dominar por el miedo, por el temor, por lo negativo, a no dejarnos ganar, Señor, por aquello que no vale la pena, Dios, que trae más dolor, más desgracia. Ayúdanos a hablar por fe, ayúdanos a dar pasos de fe, ayúdanos, Señor, a apropiarnos verdaderamente de tu palabra, de tus promesas para nuestras vidas, Señor. De hacer real, de hacer posible lo que parece imposible en tus fuerzas, con tu Espíritu Santo, Señor. Tú todavía sigues haciendo milagros, Señor. Tú todavía liberas, tú todavía sanas, tú todavía prosperas, tú todavía unges, tú todavía respaldas, tú todavía te glorificas, mi Dios. Ayúdame, Señor, a ser ese hombre, esa mujer de este tiempo que pelee tus batallas, que pelee tu guerra, que pelee por tus intereses, que pelee por tu iglesia, por tu pueblo. Oh Dios, úsame, Señor, y haz caer a ese gigante. Haz caer a ese gigante a través de mi vida, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. Maravilloso Dios, aquí estamos delante de ti, como iglesia, como familias, como pueblo tuyo. Renunciamos al corazón de Saúl, renunciamos al corazón de los hermanos de David, y hoy, por encima de cualquier cosa, te pedimos, danos un corazón conforme al tuyo. Yo quiero el corazón de David. Yo quiero que digas de mí: he aquí un hombre, una mujer conforme a mi corazón. Yo quiero que digas de mí: este hijo no solo tiene mi amor por ser hijo, tiene mi complacencia por ser obediente totalmente. Ay, mi Señor, ay, mi Dios, yo quiero con todo mi corazón. Coloco mi familia en tus manos, mis hijos. Coloco, Señor, todos mis intereses delante de ti. Solo quiero tu bendición, solo quiero tu presencia, solo quiero tu favor a mi lado, Señor. Te amo con todo mi corazón. Te amo, Espíritu Santo. Perdóname por ignorarte. Perdóname, Señor, por no acordarme. Perdóname, Señor. Enséñame, quiero ser un adorador. Determino ser un adorador en todo momento en mi vida.
¿Cómo no adorarte cuando eres tan bueno? ¿Cómo no bendecirte cuando eres tan generoso? Me das la vida todos los días, me das el aliento, me das la fuerza, me das la bendición, Señor amado. Te amo. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias por ese amor con el que moriste y resucitaste por mí. Gracias, Señor. Te amo. Gracias porque yo no te escogí a ti primero, tú me escogiste a mí primero, y por eso yo te escogí también a ti. Porque yo no te amé primero, tú me amaste primero, y por eso yo he decidido amarte. Gracias, porque en todo tú eres primero, Señor. En todo tú, Señor, vas delante de mí. Te amo con todo mi corazón. Y en este año como nunca quiero un corazón conforme al tuyo, por encima de todas las cosas. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo, Padre, estas familias. Bendigo estos jóvenes, estos hombres, estas mujeres, los matrimonios aquí representados. Bendigo los profesionales, los trabajadores, los jefes. Bendigo los empleados. Bendigo, Señor amado, desde el más pequeño hasta el más grande o más anciano, Señor. Y te doy gracias por las victorias, por las conquistas, por las bendiciones, por la unción especial que hay para ellos, Señor, por el respaldo sobrenatural que hay para ellos para este 2023, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Dale un aplauso con todas tus fuerzas. Gracias, Espíritu Santo. Apláudelo, apláudelo con todas tus fuerzas. Apláudelo. Quiero que por un momento escuches esto. Dios dice de ti y de mí: he hallado a alguien conforme a mi corazón. Y yo les pregunto: ¿habrá algo más grande que eso? No lo hay. Dios les bendiga y Dios les guarde.